Buenos días, vamos a abordar hoy la cuestión de la recepción de la antigüedad y sobre todo la antigüedad romana, aunque no solo, en el cine, a través de la cuestión sobre el debate civilizatorio. Es decir, a lo largo de los siglos XX y XXI, la humanidad se enfrentó a graves problemas como la destrucción del medio ambiente, las guerras mundiales, la opresión política, el militarismo, la lucha contra los derechos de las minorías, y todo eso alcanzó repercusión en el cine y alcanzó eco en el cine. Hubo muchas formas de responder a esos problemas que la civilización estaba sufriendo a través de distintos directores. Podríamos comentar la obra de Ingmar Bergman o de Orson Welles, pero también hubo un intento de buscar paralelos en el mundo del pasado, de buscar precedentes de nuestra crisis de civilización en el mundo antiguo y preguntarnos si en la antigüedad efectivamente se habían sufrido problemas parecidos a estos y qué respuesta se les había dado. Vamos a comentar algunos aspectos, algunos ejemplos que merece la pena ser tenidos en cuenta para poder empezar a hablar de ellos. Bien. Em, Seguramente conoceremos la primera imagen, Quo Vadis, ¿no? La gran película de Mervyn LeRoy. Eh, lo que primero que llama la atención de este fotograma es la maqueta de Roma. Roma aparece como perfil, como civilización en primer plano, en una especie de escorzo, incluso antes de llegar a ver a los personajes en cuestión. Esta maqueta es absolutamente anacrónica, no tiene nada que ver con la época de Nerón, es de hecho la gran maqueta de la exposición de Roma que se preparó bajo Mussolini. Esto no es un error, esto es deliberado. Mervyn LeRoy lo hizo deliberadamente, utilizó esta maqueta primero por su gran calidad, evidentemente, pero luego es una forma de ir identificando progresivamente el fascismo del siglo XX con la locura imperial de Nerón, interpretado por Peter Ustinov, que hará que el personaje de Mervyn LeRoy o de Henry Sienkiewicz, el autor de la novela, se convierta en algo completamente mítico, en un personaje que supera, en un personaje ficticio que supera el personaje real. Después de esta extraordinaria maqueta, donde lo que vemos es el perfil de la civilización asociado a la opresión, a la tiranía, vemos que preside la escena Nerón. Nerón con su séquito. Es evidente la contención del rostro de los personajes, salvo la de Nerón. Esto ya es un indicio de lo que el director nos quiere mostrar. Nos quiere mostrar que el poder absoluto corrompe absolutamente, que el poder concentrado en unas solas manos nos lleva a la adoración del autócrata por sí mismo y a la opresión. El debate civilizatorio en este momento anuncia el elemento sombrío, tiránico, opresivo de la civilización. Merece la pena entretenerse en algunos de los personajes secundarios que hay aquí, especialmente en Popea, por ejemplo, cuyo ajustado y fantasioso vestido nada tiene que ver con la moda romana de la época, pero que nos introduce un personaje que no viene de la historia, sino que viene del espectáculo, de la literatura, de la ópera. Es la mujer fatal, la vamp, la mujer funesta, cuya, casi una bruja, que embrujará, hechizará a Nerón y lo arrastrará al mal. Todos conocemos estas instantáneas de Ben-Hur, tanto la versión antigua de Navarro como la famosa versión protagonizada por Charlton Heston. Esta es la escena de las galeras, la batalla de las galeras, en las que la Armada Imperial sostiene una lucha a muerte contra los piratas romanos, los piratas que asedian el Mediterráneo, ¿no? Bien, esta escena en ambas películas es una escena brutal, las tripas de un barco de castigo, de una galera, con personajes condenados, encadenados, que luego se ven enfrentados en una especie de tormenta de sangre y fuego. Es una de las escenas más crueles de la historia del cine universal, donde se refleja perfectamente los desastres de la guerra y las crueldades de las batallas. Es una escena que podría exhibirse hoy día todavía en cualquier sala de cine como un alegato antimilitarista. Es evidente también que
el elemento, el topos, el elemento común que se ha utilizado de la historia de Ben-Hur es el del militarismo como una herramienta de opresión, teniendo en cuenta que Ben-Hur es además un judío y que vive en un país oprimido por el Imperio Romano, deja bien a las claras, visible, que no solamente el imperialismo genera el imperio, la civilización genera imperialismo y violencia, sino también opresión de las minorías étnicas, políticas o religiosas. Es muy interesante la historia de Ben-Hur, que es una especie de revisión del conde de Montecristo, el hombre inocente encarcelado por un delito que no había cometido, pero retrotraído al mundo de Tiberio. Esta es la famosa escena con el mar en llamas. Por supuesto hay anacronismos, presencia de fuego griego, lo que se quiera. En la película de Charlton Heston, las escenas con el sol enrojecido y la música en un crescendo agobiante nos llevan a una especie de antepasado de Salvar al soldado Ryan. Es una denuncia clara del militarismo y de las fuerzas que la civilización concita muchas veces contra su pesar para oprimir a otros pueblos. El tema del militarismo lo vemos como un elemento recurrente en Espartaco y en Gladiator, que es su heredera natural. En Gladiator hay muchas escenas que directamente beben de Espartaco. Estas en concreto son muy significativas, son interesantes, donde se ve cómo avanza el ejército romano en cuadros frente a un grupo de esclavos mal entrenados, poco pertrechados, que son la gran masa que lucha por sus libertades. Espartaco, interpretado por Kubrick de una manera completamente moderna, no sería simplemente un esclavo que lucha a la desesperada por huir de Italia, sino el abanderado de un movimiento de libertad, el predecesor de los grandes movimientos de lucha social. Por eso, en la escena final, que se puede ver aquí en la pantalla a la izquierda, realmente cuando Espartaco va a morir y Lavinia se presenta a sus pies, llevando el hijo de ambos en brazos, esa escena pictóricamente es una escena claramente inspirada en la muerte de Cristo. Es un Gólgota, es un Gólgota. Aquí hay una imagen rigurosamente antihistórica, pero que tiene un valor estético muy superior. Vemos cómo se han utilizado elementos del mundo romano y la verdad es que la película Espartaco no está mal documentada, ni muchísimo menos, pero se han utilizado otros elementos claramente fantasiosos, procedentes en este caso de la pintura y de la tradición religiosa, para darle a Espartaco unos tintes mesiánicos, unos tintes de redentor. Él se sacrifica por la mayoría y muere en la cruz. Aquí está claro cuál es la intención. Bueno, esta escena no es precisamente de una película de romanos, esto es El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, el terrible mensaje que esta película difunde sobre el fascismo es sobradamente conocido y está estudiado. Leni Riefenstahl es una gran artista, de eso no cabe duda, pero el mensaje político que defiende en esta película es el que es, eso no tampoco admite ninguna duda. La escena es brillante y ahora pensemos en Gladiator. Sí, es la misma escena, es la misma escena. Lo que el director intenta hacer, en este caso Ridley Scott, es asociar el despotismo antiguo con el fascismo moderno. Nos quiere decir que los totalitarismos son universales y que se han dado en cualquier época de la historia. Aquí vemos perfectamente el detalle. De nuevo, volvamos a la maqueta de Mussolini, ¿de acuerdo? Es la imagen, el perfil arquitectónico de la civilización, no como logro, sino como vehículo de la opresión. Esta escena de Gladiator, con el águila imperial, nos recordará necesariamente a las tomas que Leni Riefenstahl hizo sobre el triunfo de la voluntad. Scott lo sabe y hace citas directas. Lo hace deliberadamente para poder asociar ambos despotismos, el antiguo y el moderno. Esto es un desfile de la Italia fascista. Estas son propagandas y postales de propaganda italiana de la guerra colonial, de la campaña en Libia. Estas son imágenes de Cecil B. DeMille en La señal de la cruz, donde deliberadamente se compara a los tiranos
en este caso a Nerón, con Hitler y los fascismos. Volviendo a Mervyn LeRoy, pues vemos también cómo junto con el déspota aparece un elemento tomado de la tradición, que es la mujer fatal, que ha ido evolucionando. No es lo mismo la Popea de Nerón que el personaje interpretado por Connie Nielsen en Gladiator, que es un personaje completamente complejo, de una psicología profunda. ¿Señal de qué? De que la idea que se tiene de la mujer, la concepción de la mujer, ha avanzado, se ha hecho más compleja, se ha desexualizado de alguna manera y ha cambiado mucho la imagen. De nuevo, en Cecil B. DeMille y en Quo Vadis, donde proceden estas secuencias, vemos perfectamente el tema de la